Hola, ¿qué tal? Nuevamente es un placer saludarle. Les saluda el profesor Odilio Flores desde Honduras. Y pues en esta ocasión vengo con un vídeo más, el vídeo número 2 de 15 sobre ecuaciones diferenciales y transformadas de Laplace del examen del Instituto Especializado de Educación Superior Loyola de República Dominicana. No se pierda esta serie de vídeos, son muy interesantes. Así es que arrancamos. Nos dice ya este tercer ejercicio, este es el segundo video, perdón, el segundo vídeo, resolver la siguiente ecuación diferencial por transformada de Laplace. Ecuación diferencial por transformada de Laplace. Entonces aquí está, y' menos y' menos 2y igual a 4x con problemas de valor inicial, y sub 0 igual a 1, y' sub 0 igual a 2. La transformada de la segunda derivada es igual a s cuadrado por y de s menos s por y de 0 menos y' sub 0. La transformada de la primera derivada es s por y de s menos y sub 0. Entonces, si sustituimos s cuadrado por y de s menos s de y sub 0. ¿Y cuánto es y sub 0? Y sub 0 vale 1 y 1 por s es s. Entonces, aquí tenemos menos s. ¿Ok? Y luego menos y' sub 0, es decir, menos 2. ¿Qué le tenemos menos 2? Ahora vamos menos, ¿cuál es la derivada de la primera, perdón, la transformada de la primera derivada? Menos s y de s, aquí lo tenemos, y luego menos y sub 0. Y sub 0 vale 1, pero como es menos la derivada, menos por menos es más. Entonces, más 1. Y luego tenemos simplemente menos 2y igual a 4 sobre s cuadrado. Espero que se recuerde que la transformada de 1 sobre s cuadrado es t. En este caso vamos a utilizar x. Y 4, ¿verdad? Entonces 4 por x es 4x. Por eso la transformada de 4x es 4 sobre s cuadrado. Repito, la transformada de 1 sobre s cuadrado es x, por lo tanto, la transformada inversa de 4x, la transformada de 4x es 4 sobre s cuadrado. Entonces vamos a empezar a operar. Aquí tenemos un negativo 2 y aquí tenemos un positivo 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Ok. Luego vamos a proceder a agrupar la y. Aquí tenemos s cuadrado en el, ¿verdad? S cuadrado por y de s menos s por y de s menos 2y. Igual a 4 sobre s cuadrado. Este s que resta pasa a sumar y este 1 que resta también pasa a sumar al otro miembro de la igualdad. Entonces, ¿qué tenemos? Si factorizamos por factor común, acuérdense que y de s, factorizamos y de s, lo podemos simplificar simplemente como y. S lo único es la variable. Entonces sería s cuadrado menos s, porque simplificamos y de s, y aquí menos 2. Igual a 4 sobre s cuadrado más s más 1. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto que multiplica, para despejar la y va a pasar a dividir. Y ya lo distribuyo en cada uno de los términos. 4 sobre s cuadrado sobre s cuadrado menos s menos 2. Más s sobre s cuadrado menos s menos 2. Más 1 sobre s cuadrado menos s menos 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Planteamos la transformada inversa, ¿verdad? Y va a ser igual a la transformada inversa, lógicamente. Lo que vamos buscando encontrar la ecuación, la solución a la ecuación diferencial por la transformada de Laplace. Ok, entonces podemos operar los numeradores porque recuerden que el denominador es un mismo. Entonces, si nosotros sumamos 4s cuadrado más s más 1 es igual a 4 más s cúbico más s cuadrado sobre s cuadrado. ¿Ok? Suponga usted que s y 1 tiene denominador 1, el mínimo común múltiplo es s cuadrado y ese mínimo se multiplica por cada término. S cuadrado por 4 sobre s cuadrado, se me simplifica el s cuadrado y me queda simplemente 4. S cuadrado por s es s cúbico y s cuadrado por 1 es s cuadrado sobre s cuadrado, que es el mínimo común múltiplo, que lo coloco aquí en el denominador, multiplicando al denominador común que ya teníamos antes. Entonces ahí lo tenemos planteado y luego este trinomio lo podemos factorizar.
S cuadrado menos S menos 2 es igual a S más 1 por S menos 2. No se olvide que para factorizar un trinomio por inspección o tanteo, primero, paso a paso, los dos pares de paréntesis, aquí están, luego la raíz cuadrada del primer término en ambos paréntesis, aquí está, luego el signo del segundo término, lo podemos poner o bien al inicio o bien al final, como usted quiera, en este caso lo puse aquí, y luego en el otro término va a ir el producto de ambos signos, del signo del segundo con el del tercero, menos por menos es más. Y una vez procedemos a verificar si los signos son iguales o son distintos. Como los signos son distintos, vamos a tomar la constante del trinomio y vamos a encontrar, lógicamente, dos factores de esa constante que restados nos den el coeficiente del término lineal. En este caso, 2 por 1 es 2 y 2 menos 1 es 1. Entonces, esos valores serían 1 y 2. ¿Ok? 1 y 2. Entonces ahí lo tenemos, S más 1 y S menos 2, ¿verdad? Ahora algo clave, ¿por qué va aquí el 1? Aquí no podía ir el 2, ¿verdad? ¿Por qué va aquí el 1? Porque es el, llamemos que es el menor, ¿sí? Es el menor, por eso va aquí al inicio. Ok. Entonces luego esto lo podemos expresar como una... como suma de fracciones parciales para encontrar el valor de y. Ok, entonces ahí la tenemos planteado, ¿verdad? Y espero que se acuerde que A entre S, fíjese bien, A entre S, sí, por S cuadrado, ¿cuánto nos da entre S por S cuadrado? Es simplemente AS, ¿verdad? Y luego le planteo por esto, que lo puede expresar como el trinomio antes de factorizarlo. ¿Por qué lo expreso así? Porque es más entendible para el procedimiento, pero usted lo puede expresar como usted quiera. Ok, entonces luego hacemos lo mismo, recuerde que b, s cuadrado, lo multiplicamos por el denominador, se nos simplifica la s cuadrado y nos queda simplemente s más 1 por s menos 2, que lo podemos expresar como el trinomio inicial. Luego c, entre s más 1, al multiplicarlo se nos va a simplificar simplemente s más 1 y nos va a quedar s cuadrado por s menos 2. Lo mismo d, se nos simplificaría s menos 2, nos quedaría s cuadrado por s más 1. Ok. Ahí lo tenemos planteado. Entonces, esto lo podemos resolver de dos formas. O hacemos todas las multiplicaciones o simplemente ya sabemos que las raíces de estos factores es 0. Cuando s cuadrado es igual a 0, s es igual a 0. Cuando s más 1 es igual a 0, s es igual a menos 1. Y cuando s menos 2 es igual a 0, s es igual a 2. Entonces vamos a evaluar primero cuando s es igual a 0. 0 al cubo es 0, 0 al cuadrado es 0, entonces en el miembro de la izquierda nos queda simplemente el 4. 4 igual, ¿verdad? Cuando esto vale 0, acuérdense que A por 0 es 0 y 0 por algo vale 0. Aquí mire, cuando S vale 0, 0 al cuadrado es 0, menos 0 es 0, menos 2. Entonces, y menos 2 por B es menos 2B. Y aquí, mire, 0 al cuadrado es 0, 0 por algo es 0, lo mismo acá. Entonces, prácticamente nos queda que cuando S es igual a 0, entonces nos queda que 4 es igual a negativo 2B. Después vamos a hacer el despeje. Ahora, cuando S vale negativo 1, no olvide que cuando esto es igual, se iguala a 0, S es igual a negativo 1. Entonces, ¿cuánto es negativo 1 al cuadrado? Positivo 1. ¿Cuánto es negativo 1 al cubo? Negativo 1. Y negativo 1 más positivo 1 es 0. Nos queda de casualidad también 4 igual a ¿qué? ¿Verdad? Cuando x es igual a negativo 1, esto se vuelve 0 y 0 por esto es 0. Esto también se vuelve 0 y 0 por b es 0. Y aquí sería u menos 1 menos 2 es menos 3. Fíjense, tengan en mente, es negativo 3. Menos 1 al cuadrado es positivo 1 y negativo 3 por positivo 1 es negativo 3, por lo tanto, al multiplicarlo por c nos te queda negativo 3c. Y esto, pues, menos 1 más 1 es 0 y 0 por cualquier cosa es 0. Nos queda también que 4 es igual a negativo 3c. Ok. Ahora, si s es igual a 2, cuando s vale 2, aquí sería 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8. 4 más 8 más 4 es 16. 16 es igual
Esto se nos vuelve 0, lógicamente, esto también se nos vuelve 0, esto también se nos vuelve 0, 2 menos 2 es 0 y solo nos queda acá. 2 más 1 es 3 y 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12, por D es 12D. Entonces ahí ya tenemos. Y antes de hacer los despejes, fíjense en algo, que aquí solo podemos encontrar B, C y D. No hemos podido encontrar A. Bajo esta forma, este método, no hemos podido despejar A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjese desde ahorita, aunque se lo voy a explicar de otra forma también. La A solo tiene que ver con AS por S cuadrado. Sería AS cúbico. ¿Sí? Sería AS cúbico y entonces podríamos despejar, aquí simplemente despejar A de una vez, AS cúbico. O sea, A sería simplemente coeficiente de... Fíjense bien, A sería coeficiente de S cúbico. ¿Y cuál es el coeficiente de S cúbico? Pues 1, por lo tanto A es igual a 1, ¿verdad? Ahí sale bastante sencillo. También A por S cuadrado, también puede hacerlo usted. A por S, por menos S es menos S cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuál es el coeficiente entonces sería menos AS cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Es 1. Entonces también podemos despejar A también. Pero con 1 basta. Entonces aquí vamos a despejar B. El 2, el negativo 2 que multiplica pasa a dividir. Y 4 entre el negativo 2 es negativo 2. Y aquí el negativo 3 que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, C es igual a menos 4 tercios. Y acá este 12 que multiplica pasa a dividir. Entonces D es igual a 4 tercios. Porque dividimos a 16 entre 4 es 4. Dividimos a 12 entre 4 es 3. Entonces tenemos ahí que D es igual a 4 tercios, pero como le mencionaba, no hemos encontrado el valor de A. Y para encontrar el valor de A, entonces es recomendable plantear toda esta situación y hacer las sustituciones si usted quiere. Aunque como le mencionaba inicialmente, bastaba solo con hacer esta multiplicación. A por S cuadrado es AS cúbico. ¿Cuál es el coeficiente de S cúbico? Es 1, por lo tanto A vale 1. Sin embargo, usted puede tomar cualesquiera de las expresiones que hay en aquí. Aquí yo le hice un poquito largo, le hice todo el desarrollo, todas las multiplicaciones y al final nos queda todo esto. Entonces en cualquiera de donde esté A, usted puede hacer esa operación, ¿sí? ¿Y cuánto nos da? Nos da que A vale A vale 1. Por ejemplo, tome en este caso esta segunda de aquí. Mire, menos A, menos 2 más 4. Menos 2 más 4 es más 2. Entonces nos quedaría menos A más 2. ¿Igual a qué? A 1. ¿Por qué igual a 1? Porque el coeficiente de ese cuadrado es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, si despejamos, este 2 pasa a restar al otro lado y 1 menos 2 es menos 1. Pero como es menos A es igual a 1. Entonces ya tenemos esos tres valores y los sustituimos en el planteamiento que hicimos de las fracciones parciales. Mire, 1 sobre S, 2 sobre S cuadrado, ¿verdad? Se nos dio 4 tercios. Perdón, aquí es menos 2. Acuérdense que B nos dio negativo 2. Por eso aquí es más, pero como B nos dio negativo 2 es menos 2 sobre S cuadrado. Acuérdense que se nos dio negativo 4 tercios y D nos dio positivo 4 tercios. Ahí lo tenemos planteado, sustituido. Entonces, por lo tanto, ya aplicamos las transformadas. Pero que se recuerde que la transformada de 1 sobre S, ¿verdad? Es 1. Aquí lo tenemos. La transformada de 1 sobre S cuadrado es T, pero como aquí estamos trabajando con X sería X y X por 2, ¿verdad? Es 2X. Y espero que se recuerde que la transformada de 1 o de un valor, hablemos de 1 sobre S más 1, ¿verdad? Porque supongamos 4 tercios que multiplica a 1 sobre S más 1. Y cuando en el denominador se denota como S menos A. En este caso quiere decir que A vale menos 1 porque aquí hay un más, menos por menos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la transformada de 1 sobre S menos A es igual a E a la menos A por T, ¿sí? Es igual a E, elevado a la A por T, que en este caso no estamos trabajando con T, sino con X. Entonces, como este vale menos 1, es E a la menos X,
¿verdad? Menos 4/3 que multiplica E a la menos X. Y aquí también en el mismo caso S menos A, pero como que hay un menos quiere decir que A vale 2. Y la transformada es igual E a la AT, que en este caso estamos trabajando con X. La tabla le habla en función de T. Aquí estamos trabajando con X. Por lo tanto, 1 sobre S menos 2, su transformada es E a la 2X, multiplicada por 4/3. Y aquí ya tenemos resuelta esta ecuación diferencial utilizando la transformada de Laplace. Si le gustó este video, por favor compártalo, dele like, active la campanita, comente y comparta. Desde la tierra catracha, desde Honduras, les saludó el profesor Odilio Flores, con su permiso.